¿Por qué hablamos de heterosexualidad como régimen político? ¿Y si la heterosexualidad no fuera solo una orientación sexual, sino una construcción política impuesta? Monique Wittig propone que la heterosexualidad debe entenderse como un régimen político que mantiene la subordinación de las mujeres. Pero, ¿qué significa hablar de régimen político? No es una metáfora exagerada, es una estructura organizada que regula el deseo, las relaciones y los cuerpos. Este régimen naturaliza la dicotomía de género y refuerza, desde el discurso científico, religioso y social, una estructura binaria aparentemente incuestionable. ¿Te has preguntado alguna vez por qué damos por hecho que solo existen hombres y mujeres? ¿O que sus roles están determinados biológicamente? ¿Cómo legitiman las instituciones esta normalidad? La heterosexualidad funciona como un mito cultural que organiza el deseo y los afectos. Oscar Wilde refuerza esta idea. La heterosexualidad no es natural, es un producto social que garantiza la estabilidad del orden dominante. Y ese orden se protege, se reproduce y se enseña desde múltiples instituciones. A través de discursos médicos y psiquiátricos del siglo XIX, las disidencias sexuales fueron patologizadas y relegadas. Este proceso no fue inocente. Fue parte de un proyecto político de control social. Entonces, ¿realmente decidimos nuestra sexualidad en libertad? ¿O es una respuesta condicionada por lo que aprendimos como normal? ¿Qué papel juega la escuela en la reproducción de la heteronormatividad? Zurbriggen y Alonso explican que la escuela no solo reproduce normas heterosexuales, actúa como un dispositivo de regulación identitaria. Desde los contenidos curriculares hasta las prácticas docentes, se promueve una normalidad heterosexual que excluye las identidades no hegemónicas. La forma en que se agrupan los baños, se eligen los colores, se organizan las parejas en bailes o en juegos, todo habla. Las instituciones escolares son, así, fábricas de cuerpos normativos. Y el mensaje es claro. Hay una única forma correcta de vivir el deseo, y todo lo demás es desvío. ¿No es hora de repensar ese modelo? ¿La educación sexual realmente transforma o disfraza? Aunque los programas de educación sexual representan un avance, muchas veces operan bajo una lógica de tolerancia superficial. Se promueve aceptar la diversidad, pero sin cuestionar la estructura que define lo diverso como otro. Aceptar no es lo mismo que transformar. Esto genera tensiones para estudiantes que viven identidades que se alejan de esa normalidad exorbitante, como la llaman las autoras. A veces, se habla de inclusión sin modificar el lenguaje, los ejemplos o las representaciones. Entonces, ¿de qué sirve una educación sexual si sigue priorizando lo normativo? Existen resistencias posibles dentro del sistema educativo. Siguiendo a Foucault, el poder no es total. Donde hay poder, hay resistencia. Y es en esas fisuras donde puede nacer el cambio. Preciado destaca las experiencias de resistencia en reformas curriculares, en el activismo estudiantil y en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina. Pero estas iniciativas no siempre son bien recibidas. Hay oposición, censura y silenciamiento. Sin embargo, en cada aula donde se permite el diálogo sobre género, identidad y deseo, se abre una posibilidad transformadora. ¿Podemos construir escuelas como espacios de emancipación y no solo de reproducción? ¿Existe un closet heterosexual? ¿Por qué nadie sale del closet como heterosexual? La heterosexualidad se presenta como invisible, neutral, natural, pero eso es parte del régimen. Al ser la norma, no necesita justificarse. En cambio, las identidades disidentes deben explicarse, defenderse y exponerse públicamente. Este doble estándar revela cómo opera el poder. Visibilizar lo que se da por hecho es el primer paso para desarmar su hegemonía. Entonces, ¿quién decide qué merece ser nombrado y qué puede permanecer en silencio? ¿Qué significa normalidad en el discurso pedagógico? Carlos Escliar lo dice claramente. No hay normalidad en sí misma, sino procesos de anormalización. Es decir, el sistema define qué es aceptable y qué no. La escuela selecciona, jerarquiza y valida ciertos cuerpos, ciertas expresiones y ciertas narrativas. Pero esa selección no es neutra, es ideológica. Cuestionar esta normalidad es clave para repensar la pedagogía y abrir una educación verdaderamente emancipadora. ¿Queremos una escuela que enseña lo establecido o una que fomente el pensamiento crítico? La heterosexualidad como régimen político no solo se impone, se reproduce, se calla, se normaliza.
Las instituciones educativas tienen la responsabilidad histórica de repensar sus prácticas. Como educadores, como estudiantes, como ciudadanas y ciudadanos, nos toca romper el silencio de lo normal. Desaprender no es fácil, pero es urgente. Solo cuando cuestionamos lo dado, podemos imaginar algo diferente. ¿Crees que las escuelas están listas para cuestionar la heterosexualidad como norma? Déjalo en los comentarios. Y si crees que es hora de cambiar la educación desde la raíz, comparte este video y suscríbete para más contenido crítico.